ciertamente Venezuela era un país donde se había progresado en el tema de salud y medicina. Venezuela fue un país durante muchísimos años con médicos brillantes que fueron creadores y fueron inventores de muchas oportunidades de vida para los venezolanos y para el mundo. Y eso dejó de pasar. Venezuela empezó un atraso en tema de salud, por supuesto la escasez de medicinas que llega o alcanza a un 60% según cifras de Amnistía Internacional. En el Zulia, los hospitales del Zulia alcanzan un 60% de escasez de medicina para diabetes, para situaciones tan cotidianas como una diarrea, como afecciones respiratorias, entre otras enfermedades. Y bueno, es importante también decir que hace unos días atrás, escasamente unos 4 o 5 días atrás, veíamos como el gobernador de Carabobo, donde se encuentra esa unidad de trasplante, mostraba unos galpones llenos de medicamentos de alto costo, y en los hospitales de Valencia no se ha visto ni siquiera una jeringa. No estamos en una etapa donde necesitemos ver galpones llenos, o que estén llegando containers, o que esté llegando una ayuda humanitaria de China o de Rusia, cuando no está llegando realmente a los hospitales y no está atendiendo la emergencia humanitaria que viven casi 7 millones de venezolanos, de los cuales han sido atendidos apenas 100.000 venezolanos, con todo el esfuerzo que hizo no solamente el pueblo de Venezuela, sino los diputados de la Asamblea Nacional para la entrada de esta ayuda humanitaria, donde hace escasamente unos meses atrás el usurpador de Miraflores, Nicolás Maduro, hablaba de que nosotros no éramos mendigos y que no necesitábamos ayuda humanitaria, y desde hace un par de semanas o 2 o 3 semanas habla entonces de que sí es necesaria la entrada de la ayuda humanitaria administrada por organismos internacionales a los que estamos pidiendo cuentas. Pero en resumen, el día de hoy nosotros tenemos que plantearnos, y tenemos la responsabilidad de plantearnos desde la Asamblea Nacional, no solamente presentar cifras y presentar las denuncias, que de hecho lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, desde hace más de un año, desde que presentamos el tema de la crisis humanitaria, que a partir del 2018 se convirtió en una emergencia humanitaria compleja. Nosotros hemos venido denunciando el tema, exigiendo la entrada de la ayuda humanitaria, que fue parte de la solución que nosotros presentábamos a la emergencia que se está dando en Venezuela. Pero nosotros hoy tenemos que ir más allá. No es posible que se permita que Nicolás Maduro, en conjunto con sus cómplices, apruebe más de 50 millones de euros para la compra de uniformes y empezar a construir o a fabricar, armamento, cuando con eso podríamos operar a 227 niños de casos de trasplante, porque hablamos de que un trasplante de médula tiene un costo en Italia o en Europa entre 175.000 euros a 250.000, es decir, 227 casos podríamos estar atendiendo. Entonces las soluciones tienen que ir más allá, y hoy desde la Asamblea Nacional se va a plantear eso, no solamente cifras, no solamente estadísticas, porque los niños en Venezuela no son estadísticas. Los niños en Venezuela y la mortalidad infantil que hay, no solo por casos de trasplante, sino por desnutrición y miles de enfermedades que habíamos erradicado inclusive de Venezuela, no son una cifra solamente. Tiene que haber justicia. Estamos hablando con Elimar Díaz, quien es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Elimar, ¿y qué nos puedes decir puntualmente de la tragedia que se está viviendo en el Estado Zulia? Bueno, ciertamente el Estado Zulia parece marginado y sin un real, como dice la gaita. Como dice la gaita. Como dice la gaita, sí, definitivamente el Estado Zulia es uno de los estados más maltratados del país. En cuanto al tema de salud, ahorita manejamos cifras alarmantes, cifras que presentaba Amnistía Internacional a través de un informe, que no son nada más y nada menos que el 94% de los hospitales en el Zulia están a puertas de un cierre técnico. Como te lo decía anteriormente, el 60% de escasez en medicina, en medicamentos e insumos en los hospitales. Y aunado a eso, se están presentando ya 45 casos semanales de VIH, casos que ya de esos 45 casos que se están presentando semanales, el 90% ya está en etapa decidida. Es decir, ya los retrovirales
hospitales no funcionan, ya no hay tratamiento adecuado, sino simplemente brindarle una mejor calidad de vida al paciente. ¿Y cómo se le brinda una mejor calidad de vida al paciente? Cuando vivimos en un estado donde los cortes por racionamiento eléctrico son de más de 12 horas, donde los apagones son el pan nuestro de cada día, donde el calor se apodera del zuliano, porque definitivamente es la tierra del sol amado, donde no tenemos calidad de servicios públicos, donde no llega el agua pues, en sectores durante más de 15 días, y por ejemplo en la subregión de Perijá, es decir, Machiques y La Villa o Rosario de Perijá, tienen más de 19 días que no tienen gas doméstico ni siquiera para cocinar. O sea, la crisis que vivimos en el Zulia, que se ha convertido en emergencia, es donde lo cotidiano se volvió simplemente un caos.